Hola amigos, buenos días. ¿Qué tal? Hoy es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Dejamos atrás las fiestas de la Navidad y nos metemos de lleno en el tiempo ordinario, que no por ser así y llamarse así, pues debe ser un tiempo de menos exigencia ni de bajar el listón. El listón Jesús siempre pide que esté muy alto, porque cuanto más alto esté, nosotros más vamos a dar de nosotros mismos y más nos vamos a acercar a lo que Él nos pide. Y la palabra de Dios entra de lleno y además, como se suele decir, a saco. Es decir, no es porque sea tiempo ordinario, no es menos exigente, decíamos, ¿no? Basta leer las lecturas de la misa de hoy. La primera lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 6, donde se nos dice que Dios se nos ha revelado, que Dios ha hablado de muchos modos, de muchas maneras, a lo largo del tiempo, y que esa comunicación llega a su punto culmen con su Hijo, con Jesús, que es la palabra con mayúsculas definitiva. Por otro lado, el Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Y dos cosas a raíz de esa lectura. La primera es la llamada a la conversión de Jesús al inicio de su vida pública, pidiendo que cambiemos nuestro corazón porque está cerca el reino de Dios. Y a la misma vez, como signo, como primer signo de ese reino de Dios, la llamada a los primeros discípulos, a Pedro y a Andrés y a Santiago y a Juan. Esta palabra que Dios nos dirige, pues para nosotros es muy importante porque Dios ha querido revelarse. Dios se nos ha querido revelar, ha querido mostrarse. Dios no ha querido quedarse aislado en su persona, sino que ha querido comunicarse con el hombre. Y a lo largo de la historia lo ha hecho de muchos modos, como nos dice la carta a los Hebreos. De muchas maneras Dios se ha hecho el encontradizo porque quiere entablar un diálogo de amistad, de cariño y de amor con el hombre, con todos y cada uno de nosotros. Él quiere tener esa historia de amor de la que a mí tanto me gusta hablar, porque nos ama tan profundamente que no puede hacer otra cosa más que amarnos. Y el cumplimiento y el culmen y la última palabra, esa palabra fuerte, es Jesucristo. Él es la palabra con mayúsculas. Y como dirá San Juan de la Cruz, Dios quedó mudo con Cristo porque con Cristo dijo todo lo que nos tenía que decir. Queremos que nos hable Dios. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Miremos a Cristo, contemplemos a Cristo, veamos qué es lo que hace Cristo, contemplemos la vida de Jesús, porque a través de ella nos está hablando el mismo Dios. Es Dios mismo que se nos da. Y es Cristo quien rompe esa barrera que a veces nosotros ponemos para que no haya ese diálogo con el Señor. Jesús, con su vida y sobre todo con su muerte y resurrección, rompe esa barrera. Ya no hay nada ni nadie que nos impida, ni que Dios pueda acercarse a nosotros, ni que nosotros nos podamos acercar a Dios y tener ese diálogo de amistad. Por eso, la llamada a la conversión de Jesús en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio porque el reino de Dios está cerca. Tan cerca que es el mismo Cristo. Ese reino de Dios es la persona de Jesucristo que viene a transformarnos. Por eso, la llamada, como digo, a la conversión y a creer en que Él puede transformar nuestra vida. El reino de Dios, en definitiva, no es más que una humanidad que se parece todo lo más posible a Cristo. Ese es el reino de Dios que nosotros hemos de trabajar, que nosotros hemos de ayudar a construir junto con Jesucristo. Y por eso Él nos llama como los primeros apóstoles. El signo de que ese reino se ha hecho presente, de que ese reino está ya entre nosotros porque es el mismo Dios hecho hombre, es la llamada a los primeros discípulos.
es la primera consecuencia del reino de Dios. Una llamada universal a toda la humanidad para que sigamos a Cristo. Ven y sígueme, nos dirá Jesús, nos dice Jesús a través de este texto de San Marcos. Y esa relación con Dios es tan llamativa, no se me ocurre otra palabra ahora mismo, pero ese encuentro con el Señor, esa mirada que el Señor nos dirige, como se la dirigió a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, a nosotros no nos deja indiferentes. Y es una mirada y una llamada que nos invita a responder, y a responder con un sí rotundo, con un sí verdadero, con un sí que hace poner la propia vida en las manos de Jesucristo para que el Señor haga lo que quiera con ella. Por eso nosotros hemos de sentir esa llamada y debemos preguntarnos cómo respondemos nosotros a esa llamada que Jesús nos hace a seguirle. Estamos en las puertas de entrada al tiempo ordinario y vamos poco a poco contemplando los misterios de la vida de Jesús que nos llevarán a la celebración gozosa de la Pascua con la resurrección de Jesucristo, que es ese aplauso, ya lo veremos, que Dios le da al Hijo por haber sido obediente y por llevar a cabo la obra de la salvación. Pero vamos marchando poco a poco. Buen día a todos.